Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. En esta oportunidad estamos en la biblioteca del Congreso Nacional. Son los anfitriones, les damos las gracias y aquí está la principal fuente de información de nuestro país. Así que vamos a usar este escenario para conversar con el senador Manuel José Osandón Irarrázaval, de Renovación Nacional. ¿Cómo está, senador? Bien, don Sergio. Gracias por la invitación. ¿Está contento como senador o era más contento como alcalde? Era más contento como alcalde, más feliz se diría como alcalde. ¿Sí? Pero esta es una etapa distinta de la vida. Creo que nos va a tocar hacer cosas muy importantes para el futuro de Chile. Y para mí eso es muy importante, crear valor, digamos, valor de las cosas. El tema, lo que a mí me gustaba de ser alcalde es el contacto con la gente. Eso me encanta. ¿Y ahora no le queda tiempo para contactarse con la gente? Sí, tengo mucho contacto. Usted me ve que manito paso harto en la calle, pero no es lo mismo, porque además no tengo herramientas para ayudar. O sea, antes uno tenía muchas herramientas para solucionar problemas. Hoy día no. Y además la misma ley a uno le prohíbe. Nosotros no somos fiscalizadores, no podemos gestionar, tenemos que ser súper cuidadosos. O sea, yo voy a llamar a un empresario para conseguirle pega a alguien, me pueden acusar de tráfico de influencia. Entonces, es poco lo que uno puede hacer. ¿Qué le pide la gente? ¿Los muchachos le piden camiseta para el equipo de fútbol, pelota? No, lo que más me piden es que los ayude en el tema de la seguridad. Es una cosa impresionante. Por lo menos ahora es seguridad, consíganos carabineros. Es una cuestión increíble. Haga esto, por favor. A ver, es que nosotros vivimos un proceso, sobre todo los que tenemos experiencia en la toma de decisiones y administración, que la gente, que es un poco lo que le está pasando al presidente Boric, cree que las soluciones son mucho más fáciles de lo que parecen y que en el fondo alguien te dice, oiga, pero por favor elimine el TAC. Te dicen. Entonces uno le dije, oiga, yo me doy la lata de explicarle, mire, si aquí hay un contrato, hay todo un crédito, hay un montón de cosas. No es porque yo quiera o no quiera hacer esto. Además, yo pertenezco a un órgano colectivo. Yo soy un voto de 50. Se pueden hacer cosas, se puede transmitir muchas de las cosas que la gente quiere, pero muchos de los problemas endémicos que tenemos como país no es tan fácil solucionarlos. Ahora usted forma parte de la Comisión de Seguridad Pública, entre otras. Sí. Y en materia de seguridad, ¿existe alguna salida que sea viable en el corto, mediano o quizás largo plazo, no? Mire, don Sergio, aquí, a ver, la verdadera modernización del sistema y que empecemos a funcionar bien, usando nuestras cárceles, nuestra inteligencia, las policías, etcétera, eso es un proyecto a mediano o largo plazo. Pero creo que sí se pueden hacer muchas cosas a corto plazo. Y eso depende nada más que del Ejecutivo, del Presidente de la República. Así de claro. Hay muchas cosas que se pueden hacer hoy día, cambiando un poco algunos paradigmas que están complicando. Entonces, ¿qué está pasando? La gente está desesperada porque no saca nada con tener solucionados los problemas si uno no puede ir a comprar pan porque te pueden matar. Entonces hay que empezar a reconocer y hacer acciones precisas. Por ejemplo, yo mañana voy a presentar un proyecto de ley, ya que lo voy a explicar bien mañana, pero es sencillo. La mayoría de las personas que son pilladas con las patentes, sin patente un auto, y que es evidente que están o hicieron o van a hacer un acto delictual, por una frase mal puesta, en la ley el juez nunca deja a nadie preso. Entonces nos dimos cuenta, trabajando con muchos fiscales, que cambiando una frase, ¿no es cierto?, y eliminando una alternativa de ponderación del juez, las personas que andan en un auto que está claramente va a delinquir sin patente, reciba las sanciones que corresponden. Son detalles tontos, pero que son muy importantes. Usted dice, la gente pide carabineros, pero hablando sinceramente, ahí hay una situación que va en dos carriles. Por una parte, Carabineros quedó manchado con el asesinato de Camilo Catrillanca, con la falsificación de WhatsApp y también de los directores generales de Carabineros implicados en escándalos financieros con plata que están investigando en este momento y que fueron mala vida, supuestamente, lo que se dice en un primer instante por la Fiscalía. Entonces uno dice, esa es una situación. Y la otra situación es la operación de Carabineros, por ejemplo, en la calle, en las manifestaciones con las violaciones de los derechos humanos.
Pero por otra parte está también el rol que debe cumplir la policía y que constituye un pilar fundamental para la seguridad. Entonces, ¿cómo saltarse toda esa barrera y superar esa situación crítica de Carabineros para llegar a convertir a la policía en lo que el país necesita? Primero, Carabineros es una institución que está integrada por seres humanos y usted nombró varios problemas que son súper graves, pero son de sectores pequeños. Pero la gran mayoría no está en eso. Pero además, la problemática de que hoy día, a ver, en el caso de la región metropolitana, donde yo soy senador, la delincuencia nos está sobrepasando, nos está reventando. Por lo tanto, la gente como que está olvidando o dejó pasar todos esos actos y dice, necesitamos carabineros, necesitamos gente buena. Y castigue a los corruptos, pues, pero no castigue a los demás. Entonces, por ejemplo, aquí hay cambios de paradigma que son muy importantes y que el Ejecutivo va a tener que cambiar. Yo soy de los que creo de que hay que cambiar el RUF, que es el reglamento del uso de la fuerza. Porque aquí se habla mucho de que el uso de la fuerza tiene que ser proporcional, y eso no es así. El uso proporcional de la fuerza es para los civiles, pero cuando un carabinero o un policía tiene un uso proporcional de la fuerza hacia un delincuente es un absurdo. Es un absurdo porque él va a arriesgar la vida cuando una persona que no tiene permiso de portar arma puede andar con un arma automática y yo que ando con un revólver tengo que tener todo un protocolo. Entonces, yo presenté un proyecto de ley con otros senadores, por ejemplo, copiando una norma americana, de que a los 21 pies, o sea, a 7 metros de distancia, si un carabinero o una carabinera ve a una persona sospechosa que tiene un fierro, una piedra o cualquier cosa que la pueda agredir, puede decirle, alce sus manos, levante sus manos. Y si no levanta sus brazos, él puede disparar. Entonces, el uso de las armas, hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Si hay que ir a la calle nomás, pues. ¿Usted cree que un carabinero, que es una persona normal y corriente, una carabinera que es mamá, etcétera, va a arriesgar su vida si ves que va a usar su arma para defender a los inocentes, porque es para defender a la sociedad? Va a terminar con un juicio, con un sumario. Fíjese, don Sergio, que el carabinero que intentó asesinar un malabarista, que creo que era de Puente Alto, en Panguipulli, él en defensa propia, ni siquiera en defensa de otra persona, que lo iban a matar, 2 años, suspendido, pasó las de Kiko y Caco. ¿Quién va a usar las armas? Y si nosotros tenemos una delincuencia que cambió, pues, si hoy día la delincuencia cambió, el nivel de violencia es tremendo. Entonces hay que estudiar, por ejemplo, la edad de la responsabilidad penal, hay que reestudiarla. El uso de la fuerza, pues. La responsabilidad penal, ¿cuándo debería empezar a regir esos juicios? Yo creo que hay que estudiarlo, pero... ¿16 años? No, yo creo menos. ¿Sí? O sea, yo creo 14 años perfectamente. Si no se trata de mandarlo a la cárcel pública, pero busquemos un sistema, porque hoy día es súper fácil, pues. Hoy día usted usa a los jóvenes y hacen lo que quieren. Una de las cosas que uno tiene que ir aprendiendo, por ejemplo, muchas de las personas que eran adultas, que entraban a asaltar una casa, dejaban a jóvenes o entraban con jóvenes y se iban directo a la cocina a agarrar los cuchillos. Porque si no entraban a la casa con armas, pero las tomaban adentro, los atenuantes eran impresionantes. Entonces, al final, ¿qué es lo que sienten los delincuentes en la calle? Que no pasa nada. No pasa nada. Fíjese que andan los autos sin patente, autos negros completos. Vaya a la carretera, vaya al área sur o poniente de Santiago. Es una vergüenza. Y le voy a decir una cosa. Yo fui alcalde 20 años. Nosotros trabajamos fuerte el tema del narcotráfico, porque Puente Alto es una comuna complicada. No es que hoy día haya más narcotráfico en Puente Alto que antes. Lo que pasa es que hoy día los narcotraficantes y los microtraficantes andan por las calles y no pasa nada. Así de claro. Porque hay la sensación de impunidad más salvaje. Y eso es una decisión política a corto plazo. Así de claro. Usted, como integrante de la Comisión de Seguridad Pública, forma parte de este equipo con otros senadores. Sí. ¿Qué senadores forman parte de esta comisión? Usted la encabeza, ¿no? No. La encabeza el senador Insulza, Ya. Está el senador Buenchumilla, está el senador Van Berger, está el senador Quintana y yo. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho un trabajo muy potente porque yo tengo un muy buen equipo y, por ejemplo, nosotros logramos meter algunos conceptos porque estamos trabajando en algo muy interesante que la gente sepa. Estamos trabajando en crear el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y Protección Social. Ya, este ministerio, para mí, tiene solo objetivo, solo sí, tiene dientes, que tenga autoridad ese ministro o esa ministra, para, por ejemplo, creamos y logramos meter en la ley 2 conceptos que son muy importantes, don Sergio. La interoperabilidad
y la interagencialidad. ¿Qué significa esto? Significa que el ministro o ministra tenga la autoridad para hacer funcionar y conversar las distintas instituciones. Un ejemplo claro para la gente en la casa. Un carabinero no puede abrir un container que venga del puerto en un camión, pero un carabinero con un inspector de aduana sí puede abrir con orden en cualquier lado ese container. Bueno, aquí tiene que haber un ministro que sea capaz de ordenarle al director de aduana: usted hace esto, este otro, trabaja con las policías y vamos a perseguir de esta forma el crimen organizado. Por ejemplo, el tema de las carreteras concesionadas. Son casi 30 días la información. Hoy día está la tecnología para que sea automático, que se persiga una patente que pasó en el minuto. Está lleno de cosas que son interagenciales e interoperativas, pero tiene que haber alguien que tenga la autoridad, no que pida la paleteada. Oye, ¿me podéis prestar un inspector? No. Por ejemplo, miren, me ha tocado, esto es lo más entretenido que es, porque he aprendido mucho, porque uno tiene que conversar con expertos y todo. Fíjense que el robo del siglo, que fue el primer robo grande de plata que se hizo en el aeropuerto de Pudahuel, lo pillaron por un preso de Iquique. Entonces, ¿por qué Gendarmería no tiene un sistema robusto de inteligencia quien trabaja con los presos y sus familiares para interoperar con investigaciones y con las distintas inteligencias? Hoy día Gendarmería como que está hecho a un lado, y Gendarmería es fundamental para el combate a la delincuencia. El tema de los mecheros, por ejemplo. Pero si hay verdaderas industrias en sectores, a mí me ha tocado ver planos de donde viven los delincuentes. Y hay barrios completos de gente que se dedica a robar supermercados, por ejemplo. Bueno, ahí tiene una información valiosísima. El registro civil, bueno, todo lo que tenga que ver, impuestos internos. ¿Cómo no va a ser importante impuestos internos que trabaje interagencial, interoperacionalmente con un ministro o una ministra para combatir el lavado de dinero, pues? Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, en las ciudades capitales, Santiago, especialmente en Valparaíso, en Concepción, en fin, Iquique, Antofagasta, que hay comercio ambulante y se critica mucho eso porque ahí dice que opera la delincuencia. Pero ¿quién toca a los que importan los grandes contenedores que vienen desde Asia, por ejemplo? Bueno, ahí tiene. Y introducen la ahí tiene, mire, parte de la discusión, porque yo tengo harta experiencia en eso. Además, eluden impuestos porque no pagan impuestos primera categoría. Bueno, ahí tiene usted aduana, tiene impuesto interno, tiene tránsito porque, por ejemplo, cuando usted ve estas grandes filas de los coleros en las ferias, es re injusto porque al feriante le sacan parte porque no cumple con la normativa, porque paga una patente. Pero de ahí para allá nadie paga nada y resulta que hay tremendos camiones que vienen con toda la mercadería, pero si venden hasta remedios, pues, que es absolutamente prohibido. Entonces, se le echa mucho la culpa a los alcaldes, pero los alcaldes no tienen la capacidad técnica ni física. ¿Qué rol deberían jugar los alcaldes en los municipios, en la democracia en la base, en esta nueva legislación sobre el Ministerio de Seguridad Pública? ¿Qué papel deberían jugar? A mí me gustaría que en el futuro existiera una especie de policía municipal que tiene muchas cosas, si no tiene por qué andar armado, o puede ser una policía, por ejemplo, de tránsito, para liberar a muchos carabineros de tránsito, y también de ciertos controles para que trabajen en conjunto, porque, claro, reconozco que hay muchas comunas que tienen delincuencia dura, y ahí no respetan a los carabineros, menos van a respetar a los municipales, ¿no es cierto? Pero sí se pueden hacer muchas cosas para liberar. Pero por otro lado, mire, impuestos internos. Toma un camión que va a la feria. ¿Dónde está la guía? ¿Dónde va? Pero si tiene 1000 herramientas, pero tiene que haber alguien que lo coordine, porque mire, siempre se le dice al alcalde: oye, es que el alcalde no saca a los ambulantes. ¿Qué capacidad tiene un par de inspectores municipales de sacar a los ambulantes? Terminan todos acuchillados, pues. Así de claro. No tiene ninguna capacidad. El alcalde puede dar permiso o no permiso del viernes en su público, pero el orden público y el ordenamiento de eso está en las policías. Y no porque los municipios no quieran hacerlo, porque no lo pueden hacer. No tienen la capacidad física. Y sobre todo con el nivel de violencia que hoy día existe. Estamos conversando con el senador Manuel José Osandón de la región metropolitana, militante de Renovación Nacional. Tenemos mucho más que hablar con él sobre economía también, que es una de las preocupaciones fundamentales por la inflación, el problema de la desocupación, en fin. Volvemos en un instante con usted aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile.
Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos, con el senador Manuel José Osandón, representante de la región metropolitana en la Cámara Alta. Senador, la economía como que cruje, ¿eh? Y en este momento se está discutiendo el presupuesto que tiene que estar listo a fines de este mes, ¿no? De noviembre, ¿sí? Sí. ¿Y cuáles son las fortalezas y las debilidades de este presupuesto? Mira, más que el presupuesto, porque el presupuesto, Marcel es una persona ordenada, ¿no es cierto? A mí lo que me preocupa es el futuro, es lo que se está dando, porque en el fondo aquí se han planteado cosas que son muy importantes. O sea, la famosa reforma de pensiones es fundamental, ¿no es cierto? Y va a haber una reforma, entre comillas, tributaria, que esto va a modelar el futuro presupuesto, porque hay mucha plata que va por un lado que no es del ahorro de las personas. A ver, una pregunta. ¿La tributaria está vinculada directamente con la reforma a las pensiones, sí o no? Eso es lo que dijo el ministro y lo que dijo el presidente. Sí, ¿Y usted lo comparte eso? A ver, mire, si a mí yo quiero dos cosas. Primero, que se arreglen las pensiones. El 70-75% de las personas que están jubiladas, ¿no es cierto?, reciben menos del sueldo mínimo. Y eso es una aberración. Hay que buscar la fórmula. Pero hay que buscar una fórmula de que no nos reviente, no nos quiebre, que en 15 años más andemos pidiendo limosna como país. Tiene que ser un sistema muy bien hecho y sustentable. A mí me parece, por ejemplo, en lo que se ha dicho, el hecho, y voy a hablar por mía, más que conceptualmente, yo creo que si yo gano más, parte de lo que yo ahorro podría ser a un fondo solidario para gente que gane menos. Yo eso lo comparto, ¿ya? Por otro lado, tenemos la famosa PGU, que no puede ser demasiado grande, porque si no, toda la gente de sueldos bajos no va a querer imponer, pues. Entonces, al final, esto se transforma en una bola que no para más y que, en el fondo, yo estuve con un analista, un economista que se dedica a estudiar, me decía, ojo que esto es una bola de nieve, si esto se hace mal ahora, hoy día puede costar, no sé, 8.000 millones de dólares y en 15 años más puede costar 50.000 millones de dólares y el Estado está quebrado. Así de claro. Entonces, tenemos que ser súper responsables. Y lo otro es que hay que ver si la reforma tributaria, cómo se hace de tal forma de que no sea en la mitad de una crisis y no deje la grande. Yo lo voy a dar un puro ejemplo. He estado trabajando con el ministro Marcel el tema del royalty minero, ¿ya? Yo no tengo ningún problema de ver el tema, pero le dije, ministro, hay, por información pública, 70.000 millones de dólares en proyectos parados por temas ambientales, por cosas chicas. ¿Por qué no buscamos cómo sucede? Estamos hablando de proyectos que están funcionando. Por ejemplo, que me corresponde a mí, a la región metropolitana, ¿no es cierto?, Los Bronces. Hay un proyecto inmenso, maravilloso, de una tecnología impresionante. Y bueno, al parecer algún funcionario que no es de muy alto rango lo tiene parado porque no le gusta, porque no quiere minería. Bueno, ¿cómo le va a subir el royalty si no desarrollamos la minería? Hagámosla sustentable. Pero a lo mejor hay puestos clave de gente que es ecologista y que no quiere nada. Y eso tiene que ser una decisión política del presidente de la República. Entonces, si vamos a querer recaudar más para mejorar las pensiones, tenemos que producir más, pues. Así de claro. Y eso es lo que hay que hacer. Lo mismo en agua, lo mismo en todo el tema Pero hay laboral. Hay gente de su sector que dicen que no, porque la pensión garantizada universal tiene que ponerle al Estado y todos los 6% de fondos que van a recibir adicional tienen que ir a las cuentas individuales. Entonces, la mayoría dice eso, sí. Sí. Bueno, yo opino distinto. Yo creo que podría ser 50-50, pero debería haber algo. Pero lo que es importante es hacer un tema. A ver, tenemos mucha gente que tiene pensiones muy bajas y esto va a ayudar a subirle sus pensiones. Pero también tenemos que pensar en los jóvenes y los que nos vamos a jubilar en el futuro, que existe un incentivo para que la gente imponga, porque la única forma de salvar este sistema es que el pilar más importante sea el ahorro de cada uno. El resto lo ponemos todos los chilenos. Y yo soy de los que creo que sí, por lo menos yo estoy dispuesto a parte de lo mío a que sea solidario. No solo es solidario porque yo pago impuestos y por eso se va a pagar lo otro, que es la tesis que algunos dicen, miren, la solidaridad se da porque yo pago impuestos y el Estado pone, ¿no es cierto?, este pilar solidario que hoy día se llama PGU. A mí me gusta una mezcla. Yo creo que uno también tiene que ponerse, aparte de los impuestos, con solidaridad. Hay un área que es muy trascendente y que ha estado en la información durante mucho tiempo, especialmente en el periodo de la pandemia, que son las pequeñas y medianas empresas. Yo conversé en algún momento con el ministro Nicolás Grau y dijo que economía tenía una preocupación fundamental, pero que en este año no podía haber
todo el apoyo que era necesario para las pymes, porque el presupuesto ya estaba hecho y que el presupuesto que viene hay asignación de recursos para apoyar a las pymes, que son las que dan la mayoría del trabajo en el país. ¿Usted cómo lo ve eso? A ver, lo que pasa es que esto es una cuestión muy integral, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, lo que nosotros tenemos que tratar es de que este país crezca. Porque si el país no crece, bueno, ¿qué vamos a repartir? Pobreza. Y de alguna manera, por ejemplo, el ministro Grau está haciendo un buen trabajo con nosotros en economía, porque estamos modificando la ley de compras, del Chile Compra, la ley de compras públicas. Y se están dando un montón de atribuciones para poder ayudar a las pymes, a los más chicos, para que tengan una competencia más leal y puedan competir con los grandes. Y que los municipios, por ejemplo, le puedan comprar a proveedores más chicos en ciertas condiciones, digamos, que claramente están ayudándolos. Pero la economía en sí es mucho más que eso, es una ciencia mucho más global. Por eso que, por ejemplo, la delincuencia es súper importante. Fíjese que aquí en el centro de Santiago usted sale a las 4:30 de la tarde y no hay nada. Murió el centro. O sea, ¿cuánta gente pierde su pega de vender? Está todo cerrado, pues. Y en parte por miedo a la delincuencia. ¿Para qué decir en los barrios, pues? Están todos los almacenes cerrando temprano porque tienen miedo. Los repartidores, olvídese lo que cuesta de que vayan repartidores a entregar mercadería a los almacenes de muchos sectores por miedo a los asaltos. Entonces, hay todo un tema que es mucho más global y creo que la señal que tiene que dar, ¿no es cierto?, el presidente de la República, el ministro Marcel y todo, decir, miren, nosotros vamos a hacer esto, pero veamos cómo normalizamos. O sea, se han pegado un par de viajes a Estados Unidos que le ha ido bastante mal. Le ha ido mal porque no les creen, pues. Y no les creen por su historia, por lo que han dicho pasadamente. El famoso TPP-11, por ejemplo. Mire, yo lo investigué por todos lados, por todos lados. Yo estuve en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado cuando se aprobó. Y es divertido ver que nosotros, que somos, no sé, 19 millones de personas, estemos preocupados por 500 millones de personas que no saben ni dónde estamos. O sea, es un absurdo lo que se plantea. Es como que usted tenga acceso a un mercado inmenso y somos unos pichiles. De aquí a fin de año dijo el presidente que haya side letters o no haya, igual se va a adherir a este tratado del TPP-11. Fíjese que el otro día había un artículo de una persona, no me acuerdo el nombre, pero una mujer que es especialista en esto, y dice que hay un problema en Ecuador, por esto mismo, de Codelco, empresa pública chilena, con Ecuador. Si no tuviera este mecanismo, Codelco estaría en un juzgado chico metido en la mitad de Ecuador, sin ninguna posibilidad de ganar. O sea, en el artículo dice es una brutalidad lo que están planteando. Esto es una excusa. O sea, en casi todos, por no decir en todos, menos en uno, que tenían toda la razón, los malayos, todos hemos ganado en los juicios justos, en todos. O sea, hoy día ir a meternos, por ejemplo, a los juzgados, a la justicia criolla de un país vecino, por Dios que es peligroso. Vaya a meterse a un diferendo de una empresa chilena, a un juicio, a ver cómo le va, no sé, pues en Bolivia. No tiene la posibilidad. Ecuador, o sea, Codelco en Chile hoy día estaría siendo juzgado en un juzgado local de Ecuador, si no existiera este sistema. Entonces, yo creo que un poco el presidente y el gobierno tienen que decir, oye, ¿sabéis qué más? Hay ciertas cosas que nosotros creíamos que era de una forma, hagámosla de otra. Eso no quiere decir que no protejamos nuestra industria y a nuestra gente, estoy de acuerdo. Ahora, cuando usted se refiere al gobierno, uno dice, bueno, el presidente Gabriel Boric fue finalmente a la macrozona sur. Algunos dicen, no, que pasó tanto tiempo. O sea, tampoco están contentos con que haya ido ahora. ¿Usted ve en esto que hay dividendo político o piensa que está encaminado, digamos, por un sendero que finalmente puede llegar a otra instancia? Porque este problema que hay en la zona sur no es un problema de la semana pasada ni de hace 8 meses, viene de mucho antes. Entonces, ¿el gobierno lo está enfrentando de la manera adecuada? ¿Piensa usted? ¿Se reunió con las víctimas, con alcaldes de comunidades mapuches, de municipios y otras autoridades de la zona? ¿Es insuficiente eso? ¿Qué hay que hacer? Mire, es que vamos a dividir varias cosas. Primero, el presidente, buenísimo que haya ido, ¿ok? Se demoró 8 meses, todo el mundo sabe por qué, ¿ya? Tampoco estoy de acuerdo con los que critican este tremendo operativo de seguridad.
¿Por qué el presidente de Chile o la presidenta tiene que tener la seguridad que necesita para el lugar que va? Si lo grave es otra cosa, es que lo mata su historia. Porque él en campaña dijo muchas cosas, como por ejemplo, cuando se fue a meter a Temucuy, ¿cómo se llama? Se fue a meter a, claro, y todas las cosas que él dijo, eso es lo que lo mata. Entonces resulta que su historia es lo que lo revienta. Entonces cuando uno dice lo siguiente, si un presidente tiene que ir a una zona en que antes que él vaya, hay un anuncio claro en las redes sociales que no es bienvenido, que no es el presidente de ellos, que no le dijeron, bueno, yo digo, bueno, ¿esta es la solución? Yo le voy a decir una cosa, ese camino no tiene ninguna solución. Y no tiene ninguna solución porque aquí hay un grupo de personas que le declararon la guerra a Chile. Y esos no van a conversar. Y esos no son mapuches y terroristas mapuches. Pero el 99% del pueblo mapuche no es ni terrorista ni es violentista. Pero yo le voy a dar un ejemplo. En Puente Alto, la señora María Elena, casada con un personaje hace muchos años, voy a verla, yo no tenía idea que era mapuche. Me dice, oiga, yo tengo un terreno, soy mapuche, hace años que no voy porque me casé por este hombre, me dice, pero se lo tengo entregado a mi hermana, viene mi hermana, mi hermano, todos tienen una pyme, pero no duermen, pues dice. Y no duermen porque tienen que turnarse en las noches, porque los propios vecinos le roban los animales, porque ellos saben perfectamente quiénes son. Son jóvenes, fanáticos, que no están dispuestos a conversar, porque ellos están en guerra. Están en guerra. Entonces, el presidente no quiere reconocer eso, como no quiere reconocer que ahí hay terrorismo desatado, pues. Pero si ya acaban de decir, no, es que una acción terrorista, terrorismo, eso es lo que demostraron. Mientras él estuvo allá, quemaron cuanta cosa no hay. Y ahora prende la tele uno o escucha la radio, quemaron esto, quemaron lo otro, pero pónganse los pantalones a quien le queman la casa, los camiones, etc. Entonces, eso es terrorismo. Y no un tema de izquierda y derecha, sino un problema que lo que pasa es que... ¿Hay que hacer cambio a la ley antiterrorista, ¿no? Mire, la ley es muy mala. Es mala y no la han querido cambiar. La ley antiterrorista le voy a dar un puro... Pues está en manos de ustedes cambiarla. No, pues si el Ejecutivo no quiere, pues tiene que ellos ponerse las pilas. Y yo le decía una cosa. Pero es que aquí no implica recursos cambiar porque... No, pero es que aquí usted necesita una mayoría para que realmente se aplique, se haga bien, hay que hacerle entre todos, tenemos que llegar a acuerdos. Pues yo le doy un ejemplo. Usted, no sé si supo que hace poco tiempo atrás fue condenado una persona, el que puso una bomba, hizo varias cosas en Las Condes, a 45 años de cárcel, por poner la bomba en el metro de Las Condes. Bueno, ese personaje, si hubiera sido tratado por la ley antiterrorista, no pasa de 10 años. Porque la ley tiene un montón de problemas que hay que arreglar. Si el tema es el siguiente, el gobierno... Pero las leyes las hacen ustedes, pues. Pero si yo no la hice, por lo menos. No, estoy hablando de los senadores, los diputados. Pero yo creo que las leyes, si tienen algún error, como les di el ejemplo al principio de las patentes, hay que arreglarla. Pero para arreglarla hay que tener la convicción de que tenemos el problema. Y si el presidente de la República no tiene la convicción del corazón de que en Chile hay terrorismo, no actos terroristas, hay terrorismo desatado. Oiga, ¿cuándo se había visto? Hay 2 o 3 trenes descarrilados. Se han quemado una cantidad de máquinas, casas, viviendas, bodegas y 20 y tantas escuelas. ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Eso no es terrorismo? Si no es de izquierda y de derecha. Pero yo creo que esta cuestión de crear una mesa nueva y todo el tema, no, o sea, vean y traten primero con los que no quieren dialogar. Si usted sabe... ¿Hay que correrle balas, dice usted? No, yo creo que si ellos corren balas, sí, pues, por supuesto. O sea, sí, claro. A los que usan los fusiles, por supuesto hay que correrles balas. A la otra gente no. Pero hay una cosa, ¿y qué les va a hacer? ¿Les va a dar un beso? Dígame, no sé qué le puede hacer a ellos. Ahora, aquí estamos por varios carriles, digamos. Esto es como, no sé, como un violín que tiene varias cuerdas. Ah, se me olvidó decirle algo. Sí. ¿Usted sabe cuántas hectáreas de tierra se han comprado? 300.000 hectáreas. Pirque entero tiene 11.000. 300.000 hectáreas y la violencia sigue. Pero si es evidente, pues, si yo soy violento y quemo algo, me regalan un fondo. Eso le dije a un amigo mío, ¿por qué no vamos a Rancagua, que están bonitos los campos, hagamos una cagadita a ver si nos dan un fondo? Sí, pues. ¿Usted tiene ganas de ir allá a Rancagua? Pero si me dan un fondo, pero le quemo la casa al tiro. Pero si es que hay un incentivo perverso, 300.000 hectáreas compradas, entonces ya no es el problema de las tierras, ni es de los mapuches, la gente quiere paz. ¿Por qué arrasó el rechazo en las comunas que son mapuches? 80%. ¿Y por qué? Porque la gente es chilena, se sienten chilenos, quieren desarrollarse. Lo que hay que tratar es la pobreza, la educación. Pero si ellos mismos, los vecinos, que no son ellos, han quemado 26 escuelas, pues 26 escuelas, ¿de qué estamos hablando? Ahora, senador, uno escucha a gente que se opone, digamos, a esto de la nueva Constitución para Chile,
Dice, oye, con la nueva constitución me van a mejorar el sueldo, se va a acabar el hambre en el país. ¿Usted está entre eso o piensa que necesitamos una nueva constitución? Yo creo que hay que hacer una nueva constitución, por supuesto. Ya. Pero hay que hacer una buena constitución, pero decirle la firme a la gente, pues. La nueva constitución no le va a cambiar la vida de un día para otro, ni nada. O sea, ojo, puede mejorar muchas cosas, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que todo el tema de seguridad social es muy importante. Meterlo ahí, si yo estoy de acuerdo. Pero no le echemos la culpa de nuestros males solo a la Constitución. Porque ya, pero esto que le pongan borde y le ponen otro borde y otro borde, al final puede terminar que la Constitución se vaya al agua, ¿o no? No se va a ir al agua, no, porque la mayoría de los senadores y yo creo que los diputados queremos una nueva Constitución, pero los bordes son reconocer la que la gente quiere, seamos capaces de interpretar. La gente no quiere la refundación de Chile, quiere mejorar a Chile, que es distinto. Entonces, mire, yo le voy a decir una cosa, yo soy parlamentario andino. Y estoy trabajando harto y me he tomado en serio ese cuento, sobre todo por el tema de migración, que se puede hacer mucho. Hoy día en la mañana tuve una reunión con el director nacional de extranjería y podemos hacer mucho en la relación estratégica con Perú, por ejemplo, con Bolivia. Y cuando uno escucha en el Parlamento andino a hablar a algunas personas, y hay una persona que es muy cercana a Evo Morales, y dice, y usa los mismos conceptos de los constituyentes nuestros, los mismos, pero le copiaron hasta el discurso. O sea, y hablamos de otro país. Nosotros no somos Bolivia. Nosotros no somos un país de indígenas. Somos un país de chilenos. Todos somos mestizos, tenemos de todo. Entonces esto de que trataron de refundar Chile, si se mataron solos. Entonces yo creo que tenemos que ser responsables. ¿En qué? En hacer una constitución que sea capaz de tomar el sentido común de la gente para mejorar las cosas que están mal. Pero ¿para qué vamos a hacer un Chile nuevo? Ahora, ¿usted cree que, y con esto vamos a terminar, vamos a encontrar un camino legislativo sensato, adecuado, con 18 partidos políticos? Hoy día apareció en los días precedentes otro partido nuevo. Está todo fragmentado, la democracia cristiana está con problemas, en RN también. Además, RN no está con problemas. Los republicanos están ahí al cateo de la laucha, ¿o no? O sea, los republicanos se comieron a la UDI. Lo que pasa es que han cambiado algunos de... ¿Ya se comieron a la UDI? La tienen su overcomida ya. Mire los votos nomás, mire la región metropolitana, la región que tiene, no voy a decir la más importante porque para cada uno su región es la más importante, pero cuál es la que lejos más votos tiene y que era el bastión de la UDI, era la metropolitana, y no sacaron ni un voto, no sacaron a nadie y sacaron muy mala votación. Entonces, yo a lo que voy es lo siguiente, nosotros como chilenos tenemos que ser, y en eso lo he visto en los senadores por lo menos, lo suficientemente generosos para ponernos de acuerdo y hacer bien las cosas. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos una nueva constitución. Y los bordes son para tratar de interpretar, porque está mal puesto los bordes, son principios que creo que la gente demostró que estaba en contra. ¿Quién no va a querer una mejor salud? ¿Quién no va a querer más oportunidades para la gente? ¿Quién no va a querer una mejor educación? Pero sí es evidente. Pero tengamos un marco bien hecho. Y en el fondo, por ejemplo, miren lo que nos pasó a los senadores. Había venganza, pues. Venganza. Nosotros en esta biblioteca, en esta misma sala, tuvimos una reunión con los señores de la Convención de Venecia. Y yo conversando con un señor me dice, no he encontrado ningún argumento de los constituyentes para desarmar el tremendo rol histórico que tiene el Senado de la República en la historia. Ni uno solo, me dijo. Esto es venganza política. Un señor que era español, que no había venido nunca a Chile, que era experto mundial de constitucionalista, me dijo, no hemos encontrado ni un solo argumento, es decir, esto lo han hecho aquí o allá. Claro, hoy día es súper fácil, porque le echan la culpa a todos los políticos, somos todos flojos. El otro día en un programa de televisión, sí, aquí, ¿a qué hora se levanta usted? Bueno, yo me levanto normalmente martes y miércoles y a veces los jueves a las 5:15 de la mañana. 15 minutos después que yo me levanto. Oye, pero su hijo... se levanta, pero usted lo echan. ¿No? Oye, pero yo me levanto solo. Su hijo era constituyente, porque sí, tiene una responsabilidad familiar. No, pues, mi hijo tiene 35 años, casado, 3 niños, grandecito. Él optó un tema que yo no quería. Él me dijo, yo quiero hacerlo, creo que hay que hacerlo por Chile. Y era su tema, si es grande, pues. Por supuesto que yo lo apoyé porque es mi hijo. Pero yo jamás le pedí que fuera candidato y me opuse hasta el último minuto. ¿Por qué? Porque yo le dije, mira, además tiene el defecto que se llama igual que yo. Entonces van a decir que está ahí porque yo te dije. Nadie sabía que era al revés, pues. Yo le dije, no seas, eres abogado, mira, y tuvo que reinventarse, porque la verdad es que fue muy fuerte, muy duro. Lo único que me dijo es, papá,
es abogado, un tipo bien inteligente, harto más inteligente que yo, me dijo, papá, no hay una sola coma en ese proyecto de constitución mía, porque me rechazaron todo. Bueno, así hemos concluido esta conversación con el papá, senador de la República, Manuel José Osandón, aquí en Profundidad de Campo, en el canal del Senado. Senador, muchas gracias, ha sido una conversación en profundidad, como corresponde. Así es, pues gracias, don Sergio, por la invitación. Y a usted le decimos muchas gracias y será hasta la vista.